¿Qué tal, chicos? Nuevamente nos encontramos en una clase más de Historia Universal para ver uno de los temas de trascendencia mundial y obviamente algo que a ti te interesa para tu examen de admisión. ¿A qué tema nos estamos refiriendo? A la Primera Guerra Mundial. Esta guerra de impacto obviamente mundial ha sido muy recurrente en exámenes de admisión por sus causas, por su contexto, por los hechos importantes y obviamente las consecuencias que va a traer. En esta ocasión vamos a empezar por ver el contexto y los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que esta Primera Guerra se va a desarrollar entre los años de 1914 y 1919. Hay algunos textos que posiblemente tú vas a encontrar que den la fecha de 1918, que va a ser la época donde Alemania se va a rendir, va a capitular, pero consideramos hasta 1919 cuando se firma el tratado definitivo, que es el Tratado de Versalles. A esta Primera Guerra Mundial también se le va a conocer bajo el nombre de la Gran Guerra. Obviamente tienes que conocer estos nombres porque posiblemente en un examen de admisión te pregunten qué acontecimientos o cuáles fueron las causas de la Gran Guerra y de repente tú solamente te quedas bajo el nombre de Primera Guerra Mundial. Bien, el contexto previo a la Primera Guerra Mundial se da entre los años de 1870 y 1914. ¿Sabes cómo se llama este acontecimiento o contexto previo a la Primera Guerra Mundial? La famosa paz armada. Esta paz armada tiene que ver con un periodo de relativa paz, de ahí viene el nombre, desde la unificación o creación del Estado alemán hasta obviamente el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Pero el término de paz armada, como ya te dije hace un momento, tiene que ver con una relativa paz. ¿Pero por qué armada? Porque entre estos años, en Europa, otro contexto importante, un contexto tecnológico, económico, se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Y en esta Segunda Guerra Mundial no solo va a haber una competencia de inventos, de comercio, sino también una competencia armamentista. Por eso hay algunos que consideran o ponen como una característica fundamental a la paz armada una carrera armamentista. Entonces podríamos colocar aquí en la paz armada, que es un periodo de enfrentamientos o disputas políticos, económicos y obviamente militares. Y acá se va a producir el enfrentamiento de las dos industrias más importantes en Europa. La Segunda Revolución Industrial, ¿dónde se da? ¿Dónde se desarrolla principalmente? En Inglaterra. Recordemos que Inglaterra es uno de los principales imperios colonialistas
y obviamente uno de los principales países que desarrolla esta revolución industrial. Pero para la segunda revolución industrial, Inglaterra va a tener competencia. ¿Y quién va a hacer esta competencia? Alemania. Entonces, este enfrentamiento entre ingleses y alemanes se va a ver en el ámbito político, en el ámbito económico y en el ámbito militar. La paz armada es un enfrentamiento entre estas dos principales potencias. Recordemos que el continente africano es uno de los continentes que va a sufrir este proceso de imperialismo debido a que la mayoría de los imperios europeos van a comenzar a tener colonias en África. Uno de los que se demoró en conquistar territorios en África va a ser Alemania. Y obviamente Alemania va a querer ponerse al día, va a querer equiparar su poder y obtener colonias. Y en muchos de los casos van a ser colonias que ya tienen dueños. Y eso va a provocar un enfrentamiento armado. Muy bien. Entonces, en la paz armada, Inglaterra y Alemania compiten, volvemos a repetir, a nivel político, a nivel económico y militar. Eso va a generar, ¿ya?, guerras territoriales. Como ya hemos dicho hace un momento, el enfrentamiento entre estos principales imperios va a ser por el dominio de territorios, va a ser por el dominio de colonias. Y una de esas colonias que se van a comenzar a disputar va a ser Marruecos. Va a ser Marruecos. ¿Y quiénes se van a pelear por Marruecos? Primero dijimos Alemania. Pero ¿quién tenía el protectorado de Marruecos? Francia. Se vuelven a enfrentar dos países que durante la paz armada ya se habían enfrentado. Durante la unificación alemana, Francia pierde los territorios de Alsacia y Lorena. Ahora Alemania le quiere quitar a Francia Marruecos. Marruecos va a ser importante porque es una zona de acceso comercial al mar Mediterráneo. Obviamente, desde la zona del continente africano. No va a ser el único enfrentamiento. Otro enfrentamiento, otra zona importante comercialmente hablando, es la guerra por los Balcanes. Y tú dirás, profe, ¿y dónde queda la zona de los Balcanes? La zona de los Balcanes es todo esto de acá. Todo esto es la zona, la península de los Balcanes. Grecia, Serbia, Montenegro, Bulgaria. Toda esta zona de acá vienen a ser los Balcanes. Vamos a poner acá la B. Bueno, esto es Grecia. Esto es Grecia. Pero toda esta zona de rojo viene a ser la península balcánica. ¿Y qué países se van a enfrentar por el dominio de esta zona balcánica? Tenemos, a ver, por acá, el Imperio Austrohúngaro. Y por este lado de acá, el Imperio
ruso. ¿Y cuál era el motivo de pelearse por esta zona? La salida o el acceso, el dominio al mar Mediterráneo. Entonces, este enfrentamiento entre austrohúngaros y rusos se va a desencadenar en un acontecimiento que se va a dar en Serbia. Acá está Serbia. Serbia estaba siendo dominada por Austria. ¿Y qué acontecimiento se dio? Se produce el asesinato del archiduque de Austria, el príncipe heredero, el archiduque Francisco Fernando. Panchito Nandito. ¿Quién asesina o dónde es asesinado este archiduque? En Serbia. Asesinado en Serbia. ¿Quién lo asesina? Un grupo terrorista, que para muchos también es considerado un grupo nacionalista, ¿ya? Porque obviamente los serbios querían mantener su autonomía y no estar bajo el yugo de los austrohúngaros. Ese grupo terrorista es conocido como la Mano Negra. Y el responsable de este asesinato es el joven Gavrilo Princip. Gavrilo Princip. Entonces, con este acontecimiento, Austria va a utilizarlo como pretexto para apoderarse de Serbia. Pero recuerda, ¿quién también quiere esta zona de los Balcanes? Rusia. Así que Rusia le va a decir, hey, Austria-Hungría, un ratito, si tú atacas a Serbia, hey, ten mucho cuidado, porque yo te voy a atacar a ti. Y eso va a comenzar a desencadenar el enfrentamiento entre grupos aliados. Miren los colores que he colocado. Inglaterra, Francia y Rusia van a formar parte de la llamada Triple Alianza, o como también se le va a llamar, los aliados. Por otro lado, Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y en un primer momento Italia, aunque Italia después se va a cambiar al bando de la Triple Alianza. Entonces, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano van a formar la llamada Triple Entente, o como en un primer momento se llamó, la Entente Cordiale. La explicación de estas alianzas, de estos motivos y cómo van a influir en la Primera Guerra Mundial, lo veremos a continuación.